se puedan agregar los demás compañeros. Doc, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bien. Doc, un fa súper especial, por si acaso, ¿me podría ayudar con la recalificación de mi examen? Porque saqué 16, pero estaba averiguando sobre la radiación. Y también usted tiene puesto en una diapositiva que es 10 minutos. Entonces yo le puse 10 minutos y esa tengo mal, me imagino yo. Te cuento que yo no puedo ver en qué se han caído. La plataforma en este caso no deja visualizar y ese es uno de los problemas de la plataforma. Yo no sé en qué te habrás caído. Ya, ¿y cómo podemos ver para que se nos haga una recalificación, doctor, por favor? En tu caso, porque nadie ha pedido recalificación. Sí, entonces sería en mi caso, doc, porfa. La verdad que yo, sinceramente, no sé cómo, porque la plataforma solo me muestra la nota final. A mí me muestra las preguntas que se hacen, pero no las preguntas que ustedes contestan. Es por eso que uno de esos son los motivos de que se va a cambiar a una nueva plataforma. De hecho, creo que a ustedes, solo a ustedes, se les va a cambiar a esa nueva plataforma, les van a capacitar en ciertos días, según parece que vi en el grupo. Sí, sí. Ah, bueno, doc, entonces esa nota se quedaría ahí a pendiente o pasaría a esa misma nota que tengo ahorita. Esas mismas notas pasarían a la otra plataforma. Ya te digo, aquí no nos permite ver si es verdad que tú has contestado 10 minutos o no. No puedo ver eso de ahí. No puedo rectificar si es que ahí te has equivocado o si la plataforma se equivocó. No puedo saberlo. Gracias, mi doc. Ok, listo. El examen que se tomó fue sobre 20. Eran 10 preguntas, cada pregunta valía 2 puntos. Voy a proceder a tomar la asistencia de los que están aquí en la plataforma.
Bien, ya les pasé la asistencia de los que están aquí. Doc, perdón, una consultita más antes de entrar al tema que tenemos en este momento. Tal vez la otra clase ya está subida, por favor. Está subida la clase del 20 y del 22. Ya están subidas. Ya están subidas las diapositivas, que son las que deben estudiar para el examen. Y están subidas las clases en la parte del link. Ahí están subidas las dos clases. Todo eso está en la plataforma de Seducar. Recuerden que en las fechas que les di tienen la próxima evaluación el 3 de agosto. Si no me equivoco, el 3 de agosto es el martes que viene. Así es, el martes que viene. Entonces, desde la clase entraría herramientas de la investigación radiológica por V, entraría protección radiológica y entraría densitometría ósea, que es la que vamos a ver hoy. Gracias, doctor. Ok. Bien, el tema de hoy es el tema 5, que corresponde al módulo 2. Se trata de la densitometría ósea. Tenemos como actividad de inicio una pregunta que vamos a conversar todos. ¿En qué nos ayuda la densitometría ósea? Para que tengan una idea, ya que todos no son conocedores de radiología o tienen conocimientos de radiología, no son todos. Y para ser equitativo, entonces vamos a ver un video para que tengan conocimiento de qué se trata la densitometría ósea.
Luego de eso, entablaremos un diálogo con todos sobre el tema en que nos ayuda la densitometría ósea. Por tercera técnica de bienestar ejecutivo, la unidad. Por tercer año consecutivo, la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de Manabí realizó una campaña de densitometría ósea dirigida a los funcionarios del alma mater. En esta convocatoria se hizo especial énfasis en la asistencia de las mujeres, ya que éstas componen más del 50% de la plantilla laboral de la institución y son el grupo más propenso a padecer de patologías como la osteopenia u osteoporosis. El examen es sencillo, rápido e indoloro. El paciente se sienta y deposita su pie en una máquina donde se mide la densidad ósea. Al medir la densidad ósea sabemos la cantidad de desgaste que puede existir en una persona y por lo tanto se realiza el diagnóstico de osteoporosis. A veces no existe el tiempo necesario, a veces a través del Seguro Social tampoco se puede conseguir los turnos para realizar determinado examen y al mismo tiempo, si se realiza el examen y sale positivo el diagnóstico, va a recibir asesoramiento y tratamiento por parte de los laboratorios que de todas maneras ayudan para realizar este tipo de campañas. La osteopenia es la disminución de la densidad mineral ósea que puede ser una condición precursora de osteoporosis. Sin embargo, no todas las personas diagnosticadas de osteopenia desarrollarán la enfermedad. La osteoporosis, en cambio, es una patología que afecta a los huesos y está provocada por la disminución del tejido que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o estructura, como de las sales minerales de calcio que contiene. Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y más frágil de lo normal, tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad. Nadie está exento de padecer una osteoporosis, una osteopenia, pero exclusivamente, como tenemos conocimiento, afecta más al sexo femenino. Porque por la disminución de las cargas hormonales, las mujeres cuando están en el proceso de la menopausia, también por los partos hay disminución de la masa ósea. En sí síntomas específicos no hay, pero corren el riesgo de que si hay una caída puede haber una fractura. Por eso justamente la medición que se realiza en este examen es para ver en qué nivel se encuentra. Bueno, hasta aquí pues excelente, en verdad que se ha podido llevar un orden muy lógico, anotando, llevándole un registro de asistencia a todos los participantes a esta campaña, dándole su respectivo turno y ahí sucesivamente para que se realicen el examen. Cuando uno tiene sus recursos para hacerse atender en otro lado y para nosotros ecuatorianos es favorable que le den esa oportunidad para que lo puedan atender a uno. El beneficio que representa este tipo de examen para los empleados de la Universidad Técnica de Manabí, hombres y mujeres, es muy significativo, tanto por lo crucial que representa detectar un problema óseo a tiempo, como por el beneficio económico, toda vez que estas campañas son totalmente gratuitas. Por tercer Doctor, tiene el micrófono apagado. Gracias. En todo caso,
Si no hay voluntarios, voy a comenzar a preguntar. Daniela, ¿en qué te puede ayudar la densitometría ósea según el video que acabas de observar y escuchar? Daniela González. A detectar lo que es la osteoporosis. Ok, muy bien. Gracias. Darwin Santa Cruz. ¿Qué nos puedes decir sobre la densitometría ósea? ¿En qué nos puede ayudar este examen? Doc, disculpe, luego puedo yo. A ver, entonces, ayúdanos tú, Cristian, y después continuamos con él. Gracias, Doc. Bueno, este tipo de examen nos ayuda para prevenir lo que es el desgaste óseo y adicional de eso, los problemas que conllevan tener este tipo de desgaste, como lo que es la osteoporosis, que es el desgaste de los huesos a falta de calcio, ¿sí? Este examen también como nos ayuda a prevenir en caso de que, por ejemplo, el paciente esté con principios este examen nos ayuda bastante para que no llegue a un desgaste bastante fuerte de los huesos. Eso es lo que yo pude apreciar del video, doctor. No, gracias a ti, Cristian, por tu comentario. Darwin Santa Cruz. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, tenemos una manito alzada. Cristian Mogollón. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos puedes tú indicar sobre lo que pudiste ver en el video o de repente de lo que tú tengas conocimiento sobre la densitometría ósea? Bueno, para mí la densitometría ósea es un examen, se puede decir, preventivo, casi más para las mujeres, ya que el pasar del tiempo con sus embarazos eh, van reduciendo su nivel de calcio. Y yo quería hacerles por lo menos a partir de los, yo qué sé, del primer embarazo, irse haciendo 1 o 2 veces al año un examen para que vayan viendo su densidad ósea, si es que hay de osteoporosis, se podría decir. Y para los hombres también. Gracias, Cristian. Gracias, Mogollón. Gracias por el aporte. Muy Tengo amable. otra manito alzada. Mayra Calle. Cuéntanos, Mayra. Buenas noches, doctor, compañeros. Para mí la densitometría ósea es para ver el calcio de los huesos y los minerales. Por lo que yo observé en el video, ¿por qué la densitometría también se hace en la valoración del pie? En otros casos he averiguado que se hace en la parte de la cadera, columna y antebrazo, que le da la densidad ósea. Y eso también es relacionado con el índice de la masa corporal. No sé si usted me explique en esa parte. No creo que me fui a lo largo. O sea, sí, hay una relación, pero en este caso nosotros no vamos a entrar al tema del índice de Ah, masa corporal. ah, Sí, pero sí una relación que. sí, hay una relación correcta sobre eso con la Listo. densitometría Y ósea. Sí. eso es más para las mujeres que están en la menopausia a partir de hasta los 45 años. Y también para enfermedades reumatoides, como artritis, osteoporosis, todo eso que le enlaza, ¿no, doc? Sí, muy bien, Mayra. Gracias por tu Listo, doc. aporte. Gracias. Gracias. Bien, muy comentarios muy buenos. A ver quién más por aquí nos puede ayudar con un comentario. Marcelo Pinto.
Buenas noches, doctor. Lo que observé en el video, la densitometría es un examen de prevención, ¿no? Como decía el compañero, para Así es. evitar accidentes a futuro que, como decía la compañera, igual a las mujeres por la descalcificación les puede afectar y sería un examen preventivo para medir la densidad ósea. Y en el video me parecía que no era del pie, sino del calcáneo, ¿no? Una densitometría ósea del calcáneo. Así es. Hay muchos métodos que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es su diferencia, no? Mayra Guamán. Viendo el video, yo escuché que servía para medir la densidad del hueso. Sí, la densidad ósea. Sí. Y algo referente a las mujeres, ¿te acuerdas que dijeron algo? Para las mujeres en menopausia, para ver el desgaste óseo, enfermedades. Bien, está bien, Mayra. Gracias por tu comentario. Tiffany Morales. Buenas noches. Lo que pude ver en el video es que, como ya dijeron, nos ayuda a prevenir el desgaste óseo y también, o sea, para poder identificar enfermedades como la osteoporosis. Entonces, también ayuda a las mujeres mucho que pierden el calcio, en el embarazo. Entonces, les ayudaría a prevenir en algún futuro alguna enfermedad. Así es, por eso ustedes que son mujeres jóvenes, en algún momento, de acuerdo a la edad, les va a tocar realizarse este tipo de exámenes, ¿no? Como exámenes preventivos, a no ser que tengan por descendencia o en la familia personas con problemas de descalcificación o de osteoporosis, les toque hacerse ese examen un poco más prematuro. Gracias, Tiffany. Gianpolo Bisuete. Como dijeron mis compañeros, eso sirve, la sintometría ósea sirve para poder prevenir futuros daños en los huesos, especialmente en las mujeres, como dijo mi compañera, debido a que no tienen tanta rapidez para sanar los huesos. Así es, Gianpolo. Gracias. Evelyn Coloma. Buenas noches. Pues yo entendí que esto nos servía para medir la densidad ósea, además de que era usado en mujeres cuando tenían la menopausia o cuando estaban embarazadas, nos ayudan también a prevenir futuras lesiones. Ok, gracias, Evelyn. Kevin. ¿Estás ahí, Kevin? Sí, buenas noches. Bueno, yo entendí que este examen puede servir para diagnosticar o prevenir enfermedades patológicas que pueden afectar al desarrollo de los huesos y que pueden causar futuras lesiones óseas así. Ok, Kevin. Gracias. Dani Ponluisa. Es un examen que sirve para medir los minerales de los huesos. Generalmente se hace en las zonas que soportan más peso y tienen mayor desgaste, como sería en este caso los pies, las caderas, también la columna y también lo que son los movimientos repetitivos que se hacen. Estos exámenes están programados, como dijo, a partir de los 40 años, no solo para mujeres, también para hombres también, ¿no? Así es. Nadie se libra de que pueda tener a futuro un problema de osteoporosis. Gracias, Dani. Y ayuda para lo que es para descartar fracturas, para que en un futuro el individuo no quede inmovilizado. Así es, prevenir posibles fracturas. Ok, Dan. Gracias. José. Buenas noches con todos. La densitometría se basa sola para ver la edad ósea
y también para ver la masa muscular, por ejemplo, para ir a un gimnasio y sobre todo la densitometría para ayudar a ver el calcio de los huesos, sobre todo en las Sí, mujeres. así es, José. Muy bien. Gracias, gracias por el aporte. Odalis. Odalis Jaramillo. La densidad ósea se utiliza para ver la densidad mineral de lo que son los huesos. No causa dolor, uno de los beneficios de esta densidad ósea es que el paciente no está expuesto a mucha radiología, no siente dolor ni necesita de anestesias. Así Y es. uno de los riesgos que son en muy pequeñísimos casos son el cáncer. Así es, son tratamientos sencillos, ¿no? Gracias, Odalis. ¿Qué nos puede decir Yesenia, que no puede en este momento porque está viajando, pero sí nos puede comentar en el chat? Yesenia nos dice que la densitometría mide la densidad ósea mineral de los huesos y también sirve para determinar riesgo de fractura. Las mujeres se descalcifican en el embarazo, como nos dijeron en el video, ¿no? Por los procesos hormonales, por la menopausia. Todos estos procesos hormonales tienen que ver con un poco con la descalcificación de sus huesos y es por eso que en las mujeres se solicita que acudan a realizarse este tipo de examen. Bien, gracias a todos por su participación. Así nosotros interactuamos docente-alumno sobre un tema importante que es la densitometría, en este caso en la clase de hoy. Les agradezco mucho su participación, así se hace más interactiva la clase. Bueno, objetivo que tenemos de clase es describir la importancia de la densitometría ósea y sus métodos utilizados. La densitometría ósea en sí se encarga de medir toda la concentración que tenga de calcio y otros minerales que dan esa fuerza, esa resistencia a los huesos. Los huesos están compuestos por sales minerales que le dan dureza y resistencia, por lo cual están distribuidos de la siguiente manera. Fosfato de calcio en un 85%. Recuerden siempre estas concentraciones. Fosfato de calcio, 85%. Carbonato de calcio, que es otro mineral, en un 9%. Fluoruro de calcio, en un 4%. Y fosfato de magnesio, en un 2%. Todos estos minerales llevan a que el hueso tenga esa resistencia y esa dureza que lo hace característico del mismo. ¿Cómo se hace este examen? Como vieron en las imágenes, ¿no? Es un examen muy sencillo. Se usa un densitómetro que utiliza también un tipo de radiación, unos rayos X, pero en este caso, estos rayos X son de muy baja potencia, casi 10 veces, escuchen bien, 10 veces menos que una radiografía normal. Aquí vemos un paciente en el cual se está haciendo una densitometría. Aquí viene esta parte que vieron también en el video, ¿no? ¿En qué parte se realiza? ¿En qué parte del cuerpo se realiza esta densitometría? Es una prueba más sencilla, se la hace el antebrazo o talón. En este caso se denomina densitometría ósea periférica.
Densitometría ósea periférica. Es la que se realiza en el talón o en el antebrazo. Como ven aquí en esta imagen, ¿no? Y como vieron en el video. Estos equipos son portátiles, fáciles de manejar, fáciles de transportar. Aquí tenemos en la otra imagen, es en el antebrazo y acá en el talón. Se utiliza mucho en las campañas de salud que utilizan los gobiernos locales, los ministerios de salud, campañas puerta a puerta, instituciones del gobierno, instituciones privadas también. Hay empresas privadas en las cuales las políticas internas, en lo que tiene que ver con la parte laboral, ellos hacen esta densitometría periférica a todos sus empleados como parte de su ficha médica en lo que tiene que ver con salud ocupacional. La parte de las empresas, que es la parte de la trabajadora social de talento humano, el área de talento humano, con sus trabajadoras sociales siempre tienen que elaborar, y los médicos, la ficha médica anual de sus trabajadores. Ciertas empresas privadas internacionales se encargan siempre de valorar a sus empleados en todos los ámbitos de salud, ya sean en análisis clínicos, consultas, radiografía de tórax, y también están entrando a lo que tiene que ver con la densitometría ósea periférica. Esto lo realizan a ciertos empleados de ciertas edades en los cuales ya se puede notar una descalcificación. Sin embargo, un resultado más exacto es revisando columna y caderas, ya que suele ser la más afectada por osteoporosis, ya sea por desgaste propio de la parte locomotora, de parte del movimiento del cuerpo. Aquí hay una radiografía en la parte de caderas. En este caso, ¿quién se debe hacer esta densitometría ósea? Cualquier persona. Mujeres, eso sí, por regla, mujeres a partir de los 40 años. Personas con antecedentes familiares de osteoporosis o cáncer óseo. ¿Qué quiere decir? Que si en la familia alguien tiene antecedentes de haber padecido osteoporosis o cáncer óseo, toda la familia y los herederos deben de realizarse este tipo de evaluación, ya que tienen antecedentes familiares por esta enfermedad. ¿Qué más? Personas de la tercera edad, obligatorio 65 años. Pacientes con varias fracturas en poco tiempo. Estamos hablando de un periodo de 3 a 6 meses, que no está asociado a golpes fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se caen seguidamente, constantemente se están cayendo, y las caídas no son caídas fuertes, son pequeños tropezones, pero ya se fractura su hueso. Y no sale de curarse una fractura y se vuelve a caer y se vuelve a fracturar. Entonces, este tipo de pacientes, este tipo de personas que tienen esos problemas de fracturas en poco tiempo y con caídas no muy fuertes, tienen que realizarse este examen de osteoporosis, porque pueden tener algún problema dentro de su organismo, dentro de su metabolismo, que no está asimilando el calcio debidamente. ¿Qué más? Personas con problemas en la tiroides o desequilibrio hormonal, como escuchamos en el video en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres por la menopausia, los problemas del embarazo, la lactancia y todos los problemas hormonales, entonces sí deben, y los problemas de tiroides, sí deben realizarse este tipo de examen. Aquí vemos en esta primera imagen, pues que cualquier persona puede hacerlo. Personas con problemas de
de antecedentes de osteoporosis o cáncer óseo, personas de la tercera edad en esta imagen y personas con problemas de la tiroides, problemas hormonales. ¿Cómo preparamos a los pacientes para este examen? Primero, deben llevar ropa cómoda. Segundo, no estar embarazadas, en el caso de las mujeres, ni haber estado expuesta a radiaciones por lo menos 5 días antes de la densitometría. Doc. ¿Qué pasó? Dime. Doc, una consulta. ¿Por qué no debería estar una persona expuesta a la radiación durante 5 días? Perdón por molestarle. Lo que pasa es que en la clínica donde yo estoy, siempre les escucho, pero la verdad no me detengo a preguntar nada de eso. Ya, yo lo entendería así, a no ser que haya alguna otra respuesta, pero yo lo entendería en que si tú te haces una radiografía, por decir, te vamos a poner que te haces una radiografía el día lunes, ¿no? Una radiografía puede ser de tórax, puede ser de tu brazo, de tu pierna, de lo que sea. Hiciste una radiografía, entonces dijiste el lunes, ¿no? Viene el martes, viene el miércoles, viene el jueves y viene el viernes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si tú te quieres hacer una densitometría ósea por aquí, no estás cumpliendo lo que nos indica aquí. ¿Y por qué? Porque tú te has expuesto a una radiación en un corto tiempo y te vuelves a exponer a otra radiación, aunque sea de muy baja potencia, está muy cerca. Los médicos recomiendan como mínimo 5 días antes. O sea, tú después de cualquier radiografía que te hayas hecho, no debes exponerte a hacer de una densitometría, sino después de 5 días, porque ya estás expuesto a radiación. Estás exponiéndote muy seguidamente a una exposición de radiación. ¿Qué es lo que nos decía en la protección radiológica? Tiempo, distancia y blindaje. Tiempo, distancia y blindaje para protección radiológica. Entonces aquí estamos hablando de tiempo. ¿Sí? Uno no debe de exponerse mucho a una exposición de rayos X en un corto tiempo. Esto es exposición. Para protección, aquí estamos hablando de exposición a lo que es el tiempo. Tiempo, distancia y blindaje. Entonces aquí tenemos que aplicar tiempo. No podemos hacer ninguna densitometría si hemos hecho una toma de rayos X 5 días o menos de 5 días antes. Entonces, tienes que tomar en cuenta, si te vas a hacer una densitometría y te has hecho una radiografía, tienes que contar por lo menos que haya sido 5 días antes, no más temprano. Es por eso, por evitar la exposición a radiaciones prolongadas. Gracias, doctor. Ok. Entonces, como íbamos diciendo, utilizar ropa cómoda. Las mujeres no deben estar embarazadas, como lo comentamos con Cristian. No tiene que haber estado expuesta a una radiación 5 días antes de la densitometría. También, importante, suprimir los suplementos de calcio al menos 24 horas antes de la prueba. Aquí también estamos hablando de tiempo, ¿no? 5 días, tiempo. 24 horas, tiempo. En este caso, si ustedes te hacen un examen, en este caso, la densitometría que va a medir la densidad ósea, no pueden haber estado ingiriendo o tomando suplementos de calcio. ¿Por qué? Porque su valoración va a ser una valoración incorrecta. Su resultado no va a ser el resultado real porque están midiendo concentraciones que ustedes se han ingerido de calcio. No es el resultado normal de calcio de sus huesos. Entonces, deben suspender por lo menos 24 horas antes de la prueba cualquier suplemento de calcio que estén tomando.
Generalmente las personas siempre ya a determinada edad toman pastillas de calcio. A veces recomiendan a los niños también como parte de sus vitaminas. Tienen algún problema de deficiencia de calcio, les mandan a tomar calcio. Entonces, si algún adulto se va a realizar una densitometría, debe de suspender por lo menos 24 horas esas medicaciones de calcio, debe suspender para que su ensayo, su análisis de densitometría salga con un resultado correcto. En lo que tiene que ver con los resultados del equipo, ¿no? Siempre se utiliza este método, que es el método de la T-score. El equipo muestra los resultados en una impresión de colores, en los cuales los colores nos dicen lo siguiente. En la T-score está medida desde diferentes rangos que van desde más 1.0 hasta menos 4.0. Si nosotros tenemos como resultado de la T-score a partir de más 1, 0 y cerca a menos 1 o a menos 1.0, que abarca todo este color verde, estamos hablando de que hay una densidad normal del hueso. Si los valores comienzan desde menos 1.1 hasta 2.5, estamos considerando que ese paciente tiene osteopenia, que es una masa baja del hueso, una densidad ósea baja del hueso. Es propensa a llegar a lo que es la osteoporosis. Es como quien dice la primera etapa, para corregir a tiempo. Si los resultados de la T-score son desde menos 2.51 para abajo, se trata de una presencia de osteoporosis. Entonces, estos colores, como dice la prueba, en los gráficos, o semáforo que le llaman, gráfico de semáforo, donde el color verde es el color óptimo, el color rojo corresponde ya a una desmineralización severa, desmineralización severa. Para consolidar estas diapositivas, nosotros vamos a observar un video que tiene que ver sobre la osteoporosis y los rangos de medida del ensayo. Es para mí un placer muy grande estar por aquí compartiendo con ustedes nuevamente este año en el curso del doctor Puche. Realmente yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo a él y agradecerle por este curso tan interesante que organiza cada año y que es tan importante para el cuerpo médico de Montería. Lo que vamos a hacer básicamente hoy es hacer una disertación sobre el uso práctico de la densitometría para el diagnóstico de osteoporosis. Estos son mis conflictos de interés y quiero empezar con esta definición. La osteoporosis es una enfermedad sistémica que tiene 3 puntos básicos, que son una baja masa ósea con deterioro de la microarquitectura y alteración de la calidad ósea. Esa alteración de la calidad ósea afecta a la fortaleza y lleva al riesgo de fracturas. La densitometría nos puede ayudar a nosotros en esos 3 aspectos: fortaleza, densidad y calidad. Tengan en cuenta eso porque la densitometría nos va a mostrar datos sobre las 3 características de la osteoporosis. En Colombia se estima que para este año hay más de 3.800.000 mujeres con osteopenia y más de 1,5 millones de mujeres con osteoporosis. Y se estima también una incidencia de 127 fracturas
de cadera por cada 100.000 mujeres y 78 por cada 100.000 hombres, que realmente es una cifra muy alta. Nos lleva a que aproximadamente habrá 11.500 fracturas de cadera este año en Colombia. El estudio de osteoporosis vertebral en Latinoamérica mostró que la osteoporosis vertebral se presenta principalmente en mujeres entre 70 y 79 años, pero fíjense que en Colombia parece que esa incidencia es mayor que en otros países y puede llegar hasta el 22%. Las fracturas de cadera en Latinoamérica son más frecuentes en mujeres, de 3 a 1. Fíjense que son cifras muy, muy grandes, entre 40 y 362 por cada 100.000 mayores de 50 años. Y lo más importante es que no solo generan morbilidad, sino que generan mortalidad, hasta el 10% durante la hospitalización y hasta el 30% durante el año siguiente, y esta mortalidad es más frecuente en hombres. La incidencia de fracturas de vertebrales aumenta con la edad. Y fíjense que a la edad de 80 años, 1 de cada 4 mujeres puede llegar a tener fracturas vertebrales. Hay unos conceptos importantes, unas definiciones importantes. La primera, ¿qué es una fractura de fragilidad? Es aquella que resulta de una caída de su propia altura o durante una actividad física cotidiana o un trauma mínimo. Esa fractura generalmente se presenta en el radio distal, la fractura de Coles, que en general se presenta 1 década después de la menopausia, en columna 2 décadas después de la menopausia, y las fracturas del cuello femoral o fracturas de cadera 3 décadas después de la menopausia. Otro concepto importante es el de fracturas prevalentes. Son aquellas en las cuales el paciente no sabe que tiene una fractura y están presentes desde antes de la evaluación clínica. Se encuentran de manera incidental o de manera casual en una radiografía. Se definen como la disminución de más del 20% de la altura vertebral con relación a la parte posterior de la vértebra o con relación a la vértebra inmediatamente adyacente. ¿Qué nos puede aportar la densitometría con relación a esto? Entonces, la densitometría es un método en el cual se mide la densidad ósea en gramos por centímetro cuadrado. Es una densidad de área, no es una densidad volumétrica. Y nos da el dato interesante del gradiente de riesgo. ¿Cuántas veces aumenta el riesgo de fractura por cada desviación estándar que disminuye esa densidad mineral ósea? Entonces, fíjense, mayores de 60 años en cadera aumenta casi 3 veces el riesgo de fractura, tanto en hombres como en mujeres, por cada desviación estándar que disminuya la masa ósea. Y cualquier fractura de fragilidad aumenta casi un 40% en ambos grupos por sexo. Ahora, ¿a quién le debemos solicitar una densitometría ósea en la práctica clínica? Toda persona mayor, toda mujer mayor de 65 años y todo hombre mayor de 70 años debe tener una densitometría. Si son menores, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas, pero menores y hombres menores de 70 años, siempre y cuando haya factores de riesgo para baja masa ósea. Y esos factores de riesgo son los que se expresan en la diapositiva: bajo peso corporal, fractura previa, uso de medicamentos de alto riesgo como corticosteroides y anticonvulsivantes, y enfermedades o algunas condiciones que predisponen a la pérdida de masa ósea. Estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud, ampliamente conocidos por todos nosotros. Se considera osteopenia o baja masa ósea cuando está por -1 a -2.49 desviaciones estándar con relación al promedio adulto joven, o sea, el T-score. Osteoporosis por debajo de -2.5 y grave o establecida si aparte de eso tiene fractura de fragilidad. Pero ¿de dónde sale el cálculo del T-score y del Z-score? Entonces eso es interesante. El T-score se calcula tomando la densidad mineral ósea de nuestro paciente menos el promedio adulto joven dividido sobre la desviación estándar de ese promedio. Y el Z-score es lo mismo, densidad mineral ósea de nuestro paciente menos el promedio de la densidad de la población con igual edad, raza y sexo dividido sobre la desviación estándar de ese promedio. ¿De dónde sale esa población? Entonces, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica es que se utilice la base de datos NANSTES, que es una base de datos de mujeres caucásicas. Entonces ya sabemos que esto no está ajustado para la raza ni para el sexo, y ellos recomiendan que se use tanto en hombres como en mujeres para tomarlo como base de referencia. ¿Qué sitios se deben medir en la densitometría? Clásicamente columna vertebral, cuello femoral y cadera total en todos los pacientes. El antebrazo, o sea, el radio distal, se debe medir solamente en aquellas personas en las cuales la
tengan fracturas vertebrales o fracturas de cadera o prótesis, algunas condiciones que no permitan la lectura en los sitios clásicos, por ejemplo, obesidad, hiperparatiroidismo, y en esos pacientes se puede hacer el diagnóstico con base en el radio distal y ya posteriormente vamos a volver sobre ello. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la región de interés de la columna? Se deben utilizar todas las vértebras evaluables entre la lumbar primera y la cuarta. Para el diagnóstico se deben utilizar por lo menos 2 vértebras y se deben excluir aquellas que sean anatómicamente anormales, y el punto más importante es el siguiente. Si la vértebra que yo estoy mirando tiene una desviación, más de una desviación estándar de diferencia con relación a la inmediatamente anterior, también la debo descartar. Vamos a mirar eso con unos ejemplos de densitometría hecha en nuestra sociedad aquí en Medellín. Fíjense, aquí tenemos una mujer de 49.8 años a la que se le hace una densitometría de columna, y miren ustedes el T-score, o sea, el adulto joven. Miremos L1, L2, L3 y L4. Entonces tiene menos 1.1 desviaciones estándar, menos 0.7, menos 0.9 y menos 2. En esta paciente la interpretación de la densitometría se debería hacer en L1, L3. ¿Por qué? Porque la L4 tiene más de una desviación estándar con relación a la L3. Esta es una mujer de 59.9 años, uno esperaría que llevara por lo menos 10 años de menopausia, y miremos entonces las vértebras. La vértebra L1, L2 no tienen diferencias de mayores a una desviación estándar, pero L3 sí, ¿cierto? Entonces, la vértebra L3 tiene menos 1.8, L2 menos 1.9, yo elegiría L1, L2 para el diagnóstico de esta paciente. Esta densitometría de esta dama nos está mostrando una cosa muy interesante. Cuando el Z-score está por debajo de menos 2, como es el caso de esta paciente, fíjense, está en menos 2.8, siempre se debe descartar osteoporosis secundaria. Aquí tenemos una dama de 87.3 años. Miren la imagen que muestra una dificultad en la colocación del rayo, digámoslo así, en la medición del sitio de interés de la vértebra L3. ¿Por qué? Porque tiene una deformidad vertebral. Ahí vemos que algunas partes de la columna tienen un aumento muy grande de la densidad, sugestiva de que tenga una artrosis. Y miren las vértebras L1, L2 tiene menos de una desviación estándar de diferencia, L3 tiene una, pero no tiene más de una, y L4 ya tiene menos 4.9. Yo elegiría L1, L3 para el diagnóstico de osteoporosis en esta señora. Y aquí tenemos una mujer de 45.6 años, o sea, nosotros ahí podríamos considerar que esta dama no tiene no está menopáusica, ¿cierto? Es una paciente con histerectomía, pero no está menopáusica. Entonces, aquí el dato clave es que como es una mujer premenopáusica, utilicemos el Z-score. Entonces tenemos menos 2.8 en L1, menos 2.4 en L2, menos 1.5 y menos 2.1. Entonces podríamos elegir L1, L4 para el diagnóstico de la densitometría de esta paciente. En la región de interés de la cadera se recomienda utilizar tanto el cuello femoral como la cadera total y elegir para diagnóstico el que sea más bajo, el que esté más bajo de masa ósea. Se puede medir en cualquier cadera. Se utiliza la izquierda por razones de estandarización, pero la recomendación es mirar ambas. Y ahora vamos a mirar unos ejemplos de por qué. Algunos informes dicen el promedio, o sea, la cadera dual. No hay ningún estudio que determine si el T-score promedio es el ideal, y de hecho el T-score promedio tiene un problema, y es que nos disminuye el promedio, nos disminuye si tenemos una cadera muy enferma y una no tan enferma, obviamente que vamos a perder información ahí porque el promedio sería entre las dos. No se recomienda utilizar el trocánter mayor ni el triángulo de Wurtz, que nos interpreta la densitometría o que nos informa, porque primero el trocánter es puro hueso cortical, y segundo el triángulo de Wurtz no es una región anatómica, es un área donde la densidad ósea es menor, y eso lo selecciona el software del equipo. Muy bien, entonces miremos aquí una mujer de 60.7 años. Miren ustedes, habíamos dicho que era la cadera izquierda. Miren que la cadera izquierda tiene menos 1.8 desviaciones estándar con relación al promedio adulto joven, y la derecha tiene menos 2.5. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si nos quedamos solo con la izquierda, la osteoporosis la vamos a perder, ¿cierto? Y si utilizamos el fémur dual, nos daría menos 2.2, no cumpliría el criterio de osteoporosis, sino de osteopenia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa interpretación. Este es un hombre de 59.9 años, entonces mire, la cadera izquierda
tiene menos 2.4 desviaciones estándar, la derecha menos 1.5. Si nosotros utilizáramos solamente el promedio de menos 1.9, estaríamos equivocando el diagnóstico. Cuando estamos interpretando densitometría, sobre todo a la segunda o la tercera densitometría, debemos tener en cuenta la densidad mineral ósea y no solo las desviaciones estándar, porque el seguimiento no se hace con base en desviaciones estándar, sino con base en la densidad mineral ósea. ¿Qué pasa con el antebrazo? Solamente utilizar el radio 33% en el antebrazo no dominante. El radio nos mide varias partes, radio distal, el radio ultradistal, etcétera, pero se recomienda el 33%, que es la parte donde ya comienza la diáfisis del radio, ¿cierto? Entre la metáfisis y la diáfisis del radio, y se aplican los mismos criterios que se utilizaban en las vértebras en el cuello femoral, pero acuérdense que las indicaciones son diferentes. En este caso específico tenemos un radio que muestra los 4.3 desviaciones estándar con relación al promedio adulto joven en el T-score, ¿cierto? Con relación al promedio adulto joven, y cumpliría el criterio de osteoporosis. Muy bien. Algunos autores han calculado el riesgo de fractura con base en la densidad o con base en las desviaciones estándar. Entre menos 1 y más 1, o sea, normal, el riesgo de fractura también es normal. Con osteopenia, entre menos 1 y menos 2.49, el doble de lo normal. Con osteoporosis, 4 veces lo normal. Y si hay fracturas de fragilidad o está por de menos 3.5, o sea, los casos ya más graves, se multiplica por 1.5 o 2 el riesgo de fractura por cada desviación estándar. Esto es una cosa muy global, muy general, porque fíjense ustedes, vamos a entrar acá en el rango de osteopenia. No es lo mismo tener menos 1.1 de score que tener menos 2.48. O sea que estos son unos rangos como muy amplios, y probablemente esto no sea sino un enfoque muy global. Muy bien. ¿Qué debe tener un informe de densitometría para que ustedes lo examinen? En las mujeres premenopáusicas y en los hombres menores de 50 años, utilizar T-score y aplicar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Si son hombres menores de 50 o mujeres premenopáusicas, utilizar como diagnóstico el Z-score, y se define de esta manera: por debajo de menos 2 desviaciones estándar, menor o igual a menos 2, está dentro del rango esperado para la edad. Y si está por debajo de menos 2, está por debajo del rango esperado para la edad. Muy bien. Hay algo muy importante cuando evaluamos pruebas diagnósticas, que es la exactitud y la precisión. La exactitud es que el examen mida lo que tiene que medir, y la precisión es la repetibilidad. Entonces, la repetición es muy importante para el seguimiento del paciente y la exactitud es muy importante para el diagnóstico. En el primer cuadrante encontramos que es exacto y es preciso. Es preciso porque se repite y siempre da igual, y es exacto porque mide lo que tiene que medir. A la derecha, fíjense que es una cosa que es precisa, está midiendo lo mismo, pero es inexacto. Esa precisión es muy importante, y la fuente de error es cuando el operador no está estandarizado. Abajo encontramos uno que no es preciso porque la repetición no es adecuada, pero es exacto. Y en el otro encontramos uno que no es ni preciso ni exacto. La exactitud depende principalmente de la calibración del equipo. Entonces, los equipos deben tener algunas cuestiones técnicas de mantenimiento que aquí están, que no voy a entrar en detalle, pero que es importante que cuando ustedes elijan un sitio para mandar sus exámenes de densitometría, sea un sitio serio donde realmente hagan adecuadamente las cosas. ¿Qué factores afectan la exactitud de la medición de densidad ósea? Dependiendo de la localización de donde estamos midiendo. Calcificaciones vasculares, esclerosis ósea, artrosis, neoformaciones óseas como osteofitos, fracturas anteriores, prótesis, pastillas de calcio que se hayan tomado recientemente, medios de contraste que se hayan aplicado recientemente. Todo eso altera la densidad ósea. En la mayoría de los casos aumenta falsamente o de forma espuria la densidad mineral ósea. Si hay deformidades, por ejemplo, como escoliosis, hace lo contrario, ¿cierto? Nos está midiendo de una manera espuria la densidad ósea como menor a lo que realmente es. La magnitud de ese error de precisión es muy importante, ¿cierto? Si es una precisión que se altera de una manera muy grande, pues obviamente el error diagnóstico va a ser muy grande. Miremos esto. Este es un ejemplo, un ejemplo de internet común y corriente. Fíjense que en 2001 le toman a esta paciente una densidad mineral ósea de cadera del cuello femoral que da 1009 gramos por centímetro cuadrado, un gramo por centímetro cuadrado. Cuando la evalúan 2 años después,
pues 2 años y medio, se encuentra que la masa ósea aumentó. Pero fíjense que el posicionamiento de la foto de la mitad no es igual al de la otra. Y cuando se hace el reposicionamiento, se observa que la paciente no ganó masa ósea, antes por el contrario perdió masa ósea. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque el posicionamiento del paciente se afecta por muchas cosas. Por ejemplo, una ancianita con una cifosis vertebral, ¿cómo podemos estar seguros de que está en la misma posición del año anterior y que el equipo logró medir los puntos de interés o las zonas de interés de manera adecuada? Eso es muy, muy importante en el seguimiento. Por ejemplo, aquí está una señora de 84.7 años. Fíjese que aparece con algunas zonas como de artrosis y tiene una escoliosis muy importante, y de hecho ya cuando vamos a medir el test score, se fijan ustedes que no nos aparece con osteoporosis, y esta señora con toda seguridad la tiene porque la imagen lo sugiere. Entonces hay algunos factores que nos alteraron de manera espuria la densidad de esa señora. Muy bien. La densitometría nos sugiere en algunas situaciones especiales hacer evaluaciones adicionales de fracturas vertebrales, con radiografía de columna o con una morfometría vertebral hecha por el mismo equipo de Excel. ¿Cuándo se debe hacer? Si ustedes ven que hay osteopenia y es una mujer mayor de 70 o un hombre mayor de 80 que ha perdido estatura, que tiene una fractura vertebral previa que nos está informando, o que toma glucocorticoides, se sugiere utilizar una técnica de radiografía o de morfometría vertebral. Y se sugiere utilizar la técnica de Gennard, que es una técnica realmente viejita, pero que ayuda muchísimo en la evaluación de las fracturas vertebrales. Entonces son fracturas en cuña, fracturas bicóncavas o fracturas por aplastamiento. En las que son en cuña, la parte anterior está deprimida; en las que son por aplastamiento, es la parte posterior la que está deprimida, y pueden ser leves, moderadas o graves. Esto se puede hacer por morfometría o por radiografía simple lateral de columna, midiendo desde T4 hasta L4. Y en caso de que nosotros encontremos estas circunstancias, ya se sugiere utilizar otra modalidad de imagen, ojalá una resonancia magnética. Es decir, cuando veamos que hay dos deformidades o una grave, cuando hay lesiones vertebrales que no son sugestivas de osteoporosis o de otra causa benigna, paciente con antecedente de malignidad, obviamente, fracturas dudosas, cuando la densitometría no logra identificar algunas vértebras, unas escoliosis, lesiones líticas, afección de los pedículos, sugieren cosas diferentes a osteoporosis, es preferible llevar a esos pacientes a una resonancia magnética para estar tranquilos. La densitometría nos ofrece una cosa nueva, y es lo que se llama la TBS, el Total Bone Score, que es la medición de la conectividad de las trabéculas en las vértebras. Entonces, la TBS es un índice textural en escala de grises que hace la densitometría. Una proyección computarizada en un plano de 2 dimensiones que da un índice indirecto de la microarquitectura. Si la paciente o el paciente tiene una estructura trabecular densa, se proyecta una imagen que tiene muchos píxeles y poca variación. Si por el contrario es una estructura trabecular porosa, es lo contrario, pocos píxeles y una amplia variación. Y el equipo, mediante el software, da un resultado cuantitativo que nos permite detectar el deterioro de la microarquitectura, nos habla del riesgo de fractura en pacientes con osteopenia especialmente, y no necesita radiación adicional. Tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, se requiere un índice de masa corporal, un índice de masa corporal por encima de 35 kilos por metro cuadrado. Solamente tiene rango de diferencia para mujeres y no se puede comparar entre diferentes equipos. Muy bien. ¿Por qué es importante el puntaje trabecular óseo? Porque se asocia con el riesgo de fractura osteoporosis mayores, vertebrales y de cadera, tanto en hombres como en mujeres. Eso es muy, muy importante. Ahora, eso no se usa como un método único para decidir un tratamiento, ni tampoco es útil para monitorizar el tratamiento en pacientes con bifosfonatos. Uno no mira que mejoró la TBS o que empeoró la TBS. Bueno, la TBS se puede utilizar, y ahí parece ser su mayor utilidad, ajustando el FRAX, que es un instrumento para riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores. Ahora, por último, vamos a mirar qué es el FRAX. El FRAX, la densitometría ósea nos da un valor que es la densidad mineral ósea en el cuello femoral que se aplica al FRAX. ¿Qué es el FRAX? Es un instrumento construido por la Universidad de Sheffield y la Organización Mundial de la Salud. Es una regla de predicción, algo similar al Framingham, ¿cierto? Nos dice cuál es el riesgo de fractura del paciente a 10 años.
y se aplica a personas con osteopenia. En Colombia fue validado por el doctor Juan José Hayer en Barranquilla y también se puede utilizar el FRAX Colombia. El instrumento FRAX es bastante debatible porque hay algunos aspectos que no considera. Entonces, los factores, digamos, predictores de fractura serían la edad, el sexo, el peso, la estatura, si el paciente fumó o no, si tiene artritis reumatoide o no, si toma glucocorticoides, si hay historia familiar de fracturas y la densidad mineral ósea en el cuello femoral. Ahora, no nos dice si es diferente el que se fuma un cigarrillo, el que se fuma 20, el que toma 5 miligramos de prednisona o el que toma 50, etcétera. Entonces, por eso digo que hay alguna dificultad en cuanto al FRAX. Sin embargo, es lo que tenemos, es el instrumento que tenemos y lo podemos calcular ajustado por la TBS o también ajustado, si no tenemos densitometría, pues podemos calcularlo sin la densidad mineral ósea, aunque perdemos un poco de precisión en cuanto a la predicción de fracturas. Por último, el último concepto que les quiero decir, ¿cuándo se trata la osteoporosis con relación a estos hallazgos de densitometría? Un paciente que tenga densidad mineral ósea en el cuello femoral, cadera total o columna lumbar menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar con relación al promedio adulto joven, ese paciente debe recibir tratamiento. Si se trata de una osteopenia, se sugiere que se haga con base en el FRAX. Pacientes que tengan riesgo de fractura mayor por encima o igual al 20% y riesgo de fractura de cadera igual o mayor al 3% a 10 años. Si tenemos un paciente que no nos cumple estos criterios, pero que tiene una fractura clásica osteoporótica, también debe recibir tratamiento como tal. Eso es básicamente lo que yo tenía para contarles sobre densitometría y quiero terminar dándole de nuevo las gracias al doctor. Bien, una vez que reforzamos un poco lo que es el concepto y ciertas técnicas de citometría ósea, vamos a desarrollar un quiz. Doc. ¿Sí? Perdón, una consulta, tal vez fuera de lo que es el quiz y todo, nosotros, tal vez usted nos podría mandar algo para, ¿cómo decirle? Como para poder ver un poco más avanzado lo que es esta desintometría ósea. O sea, ¿a qué me refiero? Para ver si, por ejemplo, el ejercicio que usted nos mandó del video y todo, para verle un poco más, porque como estaba en el video, yo no lograba ver muy bien algunos números, algunas cosas que estaba haciendo el doctor. Vamos a hacer un taller luego del quiz, ¿sí? Vamos a hacer un taller en el cual los voy a formar por grupo. Les explico de qué se trata. El taller es más o menos elaborar un reporte de densitometría en base a ciertos valores que me arroja el equipo. Con eso refuerzo tu pregunta y la duda de los demás compañeros y reforzamos un poco sobre lo de densitometría. Ya, gracias, Doc. Ok.
Bien, ya está copiado el link en el grupo para que puedan ingresar a la prueba. Bien, tenemos 9 jugadores y hay 16 participantes. Entonces, voy a dar un tiempo más, son 9:16. Vamos a esperar hasta las 9:20 a ver si se pueden ingresar los demás. Siento que ya no doy más. Doc, disculpe, los temas va a mandar al grupo, ¿verdad? Los nuevos temas que tenemos que estudiar para este día martes, me imagino. Como les comentaba, ¿no? Lo que es para el día martes es el tema de herramientas de la investigación radiológica, lo que es UV, porque infrarrojo ya lo vimos en la prueba anterior. Lo que es UV, lo que es protección radiológica y la clase de hoy que es densitometría ósea. Solo eso de ahí. Igual les voy a escribir en el grupo de todos modos para que hacerles acuerdo. ¿Ah? Gracias, Doc, gracias. Oh, ok. Bien, vamos a dar inicio a la prueba. Les comento algo antes de iniciar la prueba. Yo tengo 4 grupos de radiología. El día sábado tengo 2. Y el día sábado tuvimos un pequeño inconveniente porque ciertos estudiantes ingresaron a la prueba con nombres, o sea, no con sus nombres, sino con otro tipo de identificación. Y después resulta que después de haber iniciado la prueba, en el camino a la prueba, ingresó un estudiante con su nombre y reemplazó el primer puesto de la que había quedado ganadora o había terminado el primer puesto.
la reemplazó antes de terminar la prueba. Entonces hubo muchas quejas de los estudiantes en el sentido de que ellos consideran de que hay estudiantes que no ingresan con sus nombres para tratar de ver las preguntas y luego ingresar con su verdadero nombre para ubicarse en el primer puesto. Otros ingresan 2 veces y reemplazan los puestos que ya han sido o que ya están terminados y están ubicados en primero o segundo puesto. Entonces siempre repetimos las reglas, ¿no? Todos iniciamos juntos la prueba, nadie ingresa 2 veces y el que va terminando su prueba se retira para así poder ver quién es él o la que queda al principio de la prueba como ganadora de la prueba. Bien, voy a iniciar. Bien, ya tenemos movimiento en los primeros puestos. Marcelo está encabezando. Hay puntaje compartido con Dani. Kevin también, pero se están moviendo entre Marcelo y Dani el primer puesto. Todos están contestando, pero los últimos puestos también se están moviendo conforme van contestando sus preguntas, se van moviendo de ubicación. Esto es como una prueba en cuanto a tiempo. El que responde las preguntas bien en corto tiempo va ocupando las primeras posiciones. En cuanto a la precisión de clase, tenemos un buen porcentaje de precisión que va por el 71%.
Bien, voy a proceder para cerrar la prueba. Bien, vamos a revisar los datos estadísticos de la prueba. En cuanto a la precisión de clase, tenemos que se encuentra en un 73%, que es aceptable. En cuanto a la pregunta más difícil, la prueba de Quizy considera que es la número 8, la pregunta número 8. Incorrectamente se respondieron 8 de 14 jugadores, por lo cual obtiene un 43%. La pregunta más larga en cuanto a contestar, más o menos fue una media de 15 segundos para responder esta pregunta número 2. Está aquí. Y la pregunta 8 es la más difícil. Datos interesantes. El tiempo medio que se tardó en responder cada pregunta fue aproximadamente 9 segundos. Ahora veamos las posiciones de los jugadores. Tenemos que Marcelo Pinto, ocupa el primer lugar. Vamos a ver el tiempo que demoró en contestar todas las preguntas. En puntuación tiene 9.660 puntos, lo que equivale también a un 100% de puntuación en cuanto a las respuestas contestadas correctamente. Veamos la pregunta número 1. La pregunta número 1 decía, ¿qué mide la densitometría ósea? Y la respuesta es, mide la concentración de calcio y otros minerales en los huesos. Pregunta número 2. ¿Cuál es el porcentaje de fosfato de calcio en los huesos? La respuesta correcta es el 85%. El tiempo que se tomó en responder en la primera fue de 6 segundos. En esta segunda pregunta fue de 8 segundos. Pregunta número 3. ¿Cuál es la concentración de carbonato de calcio en los huesos? Tiempo de respuesta 6 segundos. Respuesta correcta el 9%. Pregunta número 4. ¿Cuántas veces en potencia es el densitómetro en relación a los rayos X? Respuesta es 10 veces menos. ¿Cuánto tiempo de respuesta? 4 segundos. Pregunta número 5. ¿En qué lugar del cuerpo el resultado de la densitometría ósea arroja resultados más exactos? En la parte de columna y caderas. Pregunta número 6. ¿Quién debe hacerse la densitometría ósea? En este caso es todas las respuestas. El tiempo de contestar fue de 7 segundos. Pregunta número 7. En la reparación del paciente, en la preparación del paciente para el examen de la densitometría ósea, ¿qué se debe considerar? En este caso, la respuesta es suprimir los suplementos de calcio.
Tiempo de contestación, en este caso sí demoró un poco más, fue de 17 segundos. Pregunta número 8. En la resistencia ósea, ¿cuál es el porcentaje de densidad mineral? Tiempo de contestación, 17 segundos. Respuesta es del 75 al 80%. Pregunta número 9. La osteoporosis es una enfermedad de los huesos y se caracteriza por la pérdida de densidad ósea y calidad ósea. Tiempo de respuesta, 6 segundos. Pregunta número 10. En el informe de resultados de T-Score, este está relacionado con respuesta comparación con el pico máximo de densidad ósea. Tiempo de respuesta, 15 segundos. En el puesto número 2 quedó Evelyn Coloma y los tiempos, como les digo, pues, de respuesta es el que ubica la prueba al ganador, el que contesta más rápido y contesta todas las preguntas correctamente. En tercer lugar está Dani, pero aquí ya tiene dos preguntas que están incorrectas y así ya van las otras posiciones de acuerdo a los números de preguntas que han acertado o están contestadas incorrectamente. Bien. Estos son los resultados de la prueba de quizzing. Tenemos una buena precisión, rescatamos el porcentaje de precisión de clase, que es la forma en que ustedes pudieron asimilar la clase, que es mayor al 70% y eso es muy bueno. Bien, tenemos como actividad número 2 que hemos completado, que es el quizzing. Ahora tenemos un taller práctico virtual. Entonces, para lo cual les explico lo siguiente. Esto es un reporte radiológico. En este reporte radiológico tenemos datos muy importantes que hay que considerar. Nombre del paciente como punto número 1. Punto número 2, edad del paciente. Punto número 3, fecha del reporte radiológico. Punto número 4, ¿cuál es la técnica que se utilizó? En este caso fue un estudio realizado con un equipo OsteoSys, modelo Dexum-T, voltaje de tubo de rayos X de 90 kilovoltios y 0.8 miliamperios.
Las regiones que se analizaron en este caso. Las regiones del paciente fueron, literal A, columna lumbar. Literal B, pelvis, la parte del cuello. Literal C, pelvis total. ¿Qué nos dice la región A, que es la columna lumbar? Presenta una densidad mineral ósea de 1.032, que corresponde a un T-score de menos 1.2, equivalente al 87%. Literal B, pelvis cuello. Presenta una densidad mineral ósea de 0.664, que corresponde a un T-score de menos 2.8. El pelvis total presenta una densidad mineral ósea de 0.810, correspondiente a un T-score de menos 1.6. Este sería el número 5, las regiones que se evalúan. Número 6, elaborar un cuadro en el que vamos a detallar una tabla en la que vamos a detallar lo siguiente. La tabla está elaborada de 3 columnas. En una columna va lo que es la región anatómica que se analizó. En la otra columna es el resultado. Y en la tercera columna es el diagnóstico que se considera como riesgo de fractura. Primera columna, región a analizar, columna lumbar. Resultado, osteopenia. Rango de fractura, moderado. Pelvis, cuello. Resultado, osteoporosis. Rango de fractura, alto. Pelvis total. Resultado, osteopenia. Riesgo de fractura, moderado. ¿De dónde sale esta clasificación de resultados? Ya vamos a revisar de dónde nos sale esto de aquí. Pero está relacionado con los valores de T-score. Se concluye en este informe o en este reporte radiológico, que es la parte número 7, conclusión. Osteopenia a nivel de columna lumbar y pelvis total, que está aquí. Columna lumbar y pelvis total. Todos tienen osteopenia. Osteoporosis, que está. Osteoporosis a nivel de pelvis cuello. Aquí está pelvis cuello, osteoporosis. Acá abajo tenemos nota. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la clasificación diagnóstica de osteoporosis es la siguiente. Si nosotros tenemos valores del T-score mayor de menos 1.0, está considerado con un rango o un riesgo, o no hay riesgo, en este caso es un rango normal. Pero si el T-score está desde menos 1.0 y comienza a bajar hasta menos 2.5, se considera osteopenia. Y es aquí que con este cuadro, ustedes pueden hacer el diagnóstico del resultado. Menor de menos 2.5 en el T-score es considerado osteoporosis. Y si el valor de la T-score comienza a bajar más desde menos 3.2 hacia abajo, se considera ya una osteoporosis, pero severa.
Estos resultados salieron del equipo, el densitómetro, el cual se utilizó para hacer este ensayo de densitometría ósea. Bien. El ejercicio que van a realizar es el siguiente. Elaborar un reporte radiológico con los siguientes datos. El número 1, como les estaba diciendo, corresponde al nombre. El número 2, a la edad. El número 3, a la fecha. El número 4 es con qué equipo trabaja. El número 5, aquí están las regiones que se van a analizar. El número 6 es la tabla dinámica que tienen que llenar. Y el número 7 son las conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los resultados para poder elaborar el informe? De este lado tienen un gráfico en el cual tenemos diferentes tipos de flechitas. Aquí hay una flechita negra, aquí hay una flechita azul y aquí hay una flechita de puntos entrecortados. Las regiones que se analizaron son la columna lumbar y su resultado de T-score. Aquí están los rangos de clasificación de T-score para que sepan cuál es el resultado en cuanto a diagnóstico que deben colocar. El resultado de la columna lumbar, flecha negra, aquí está, columna lumbar, flecha negra, nos marca un valor. Si ustedes ven aquí, nos está indicando el valor de 1. ¿Ok? Ya tienen un resultado de T-score. La pelvis de cuello, flecha azul, pelvis de cuello. Nos indica un valor que ustedes van, matemáticamente hablando, a calcular entre -1 y -2. Ustedes van a calcular a su criterio qué valor nos indica esta flechita. Y ese valor es el resultado de T-score para la pelvis de cuello. Pelvis total nos indica que es la flechita entrecortada. La flechita entrecortada nos está diciendo que el resultado de la T-score para la región pelvis total está entre -2 y -3. Un valor que ustedes van a calcular matemáticamente y lo van a colocar como resultado de T-score. Es un número que ustedes pueden decir, bueno, yo creo que es menos tanto. No, yo creo que es menos tanto. No importa. Ustedes pueden subdividir esta escala y decir que la flecha me indica un valor aquí, que está entre -2 y -3. Ustedes en esa escala pueden encontrar -2, -2.1, -2.2 y así hasta llegar, en este caso, hasta -3. Cualquier valor de esto ustedes pueden coger como resultado. En la pelvis de cuello lo mismo, desde -1 a -2. Entonces comiencen a ver en qué valor podría estar apuntando esta flecha.
Las regiones que están aquí, que son columna, lumbar, pelvis de cuello, pelvis total, la colocan en esta parte de la tabla. El resultado va a estar relacionado entre este valor y esta clasificación si es considerada, de acuerdo al resultado, una densidad normal de hueso, si es considerada una osteopenia o si es considerada presencia de osteoporosis. En riesgo de fractura, ustedes van a decir, si cae en este cuadro, en esta escala verde, pueden decir que no hay riesgo de fractura, es una densidad normal. Si cae en esta escala del color amarillo, ustedes pueden decir que hay un riesgo de fractura. Si cae en la presencia, los valores caen en este margen donde está el color rojo, ustedes pueden decir que hay un riesgo de fractura severa. Acá puede ser un riesgo moderado, pero acá es un riesgo de fractura severa. Disculpe, doctor. Preguntas. Doc, un favor, perdón por molestarle. ¿Puede, por favor, regresar a la anterior diapositiva que estaba hecho todo el examen? El ejemplo que estaba completo, por favor. Claro. Sí, cómo no. ¿Alguna otra pregunta de los demás que quieran Gracias, saber? Doc. Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta antes de regresar a lo que nos está comentando Cristian? Doc, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Es que yo no entiendo cómo yo llegué tarde, Doc, perdón por lo de... Mira, O sea, aquí no entiendo. vamos a trabajar en grupo, para eso yo voy a crear una. Ya. Y ahí, como vas a estar con un grupo, entonces los demás te van a poder explicar y a su vez te van a decir, bueno, tú haz esto o tú haz lo de acá, pero voy a primero a ver cuántos estamos aquí. Tengo Ok, 1, gracias, 2, Doc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 15. 15, 15, 15. 3 grupos de 5 podría ser. Aquí tengo 15, voy a hacer 3 grupos de 5. $16 con Yesel. Entonces, vamos a crear 4 grupos de 4. 4 grupos de 4 para que entren los 16. Yo voy a crear una sesión de grupos. Aquí hay un detalle. Como estamos en un Zoom que tiene salas de grupo, no me deja a mí hacer más salas. Porque estamos en una sala ya de grupo. No puedo hacer otras salas más porque ya estamos en una sala. Vamos a trabajar, vamos a ver cómo trabajamos en grupo. Bien, antes de crear la sala de grupo,
Voy a regresar a la parte que me dijo Cristian del informe. Yo le hice capture ese y le envié acá al grupo. A ver, miren, este es el informe. Hay que elaborar un informe parecido al que está aquí. El nombre va a ser el nombre de cualquiera persona del grupo. Ustedes formen los grupos como ustedes quieran formar. Por afinidad, como ustedes quieran, fórmense 4 grupos de 4 personas. Pueden comunicarse en el chat en el WhatsApp del grupo y ahí formar los grupos entre ustedes, para yo no tener que formarlos, sino que lo formen ustedes de repente por afinidad. Entonces, el informe que van a hacer lo elaboran en una hoja, de lo saben qué, eso ya quedará como tarea. Quedará como tarea, ustedes después se comunican, ¿no? Quedará como tarea porque ya el tiempo ya se nos acaba ya. Solo tenemos hasta las 10. Entonces, en una hoja Word. Perdón que le interrumpa, de pronto usted mismo nos puede asignar los grupos. Bueno, si lo quieren así, yo les mando, miren, yo les mando al grupo de WhatsApp y le digo grupo 1, tal persona, grupo 2, tal persona, grupo 3, tal persona. Y así les mando yo los grupos. Sí, me parece mejor. Y ahí ustedes ya se comunican entre ustedes. Ya, listo. Entonces. Gracias, doctor. Ok. Les repito, ¿no? Ustedes en una hoja, van a trabajar en Word. En Word hacen este informe, ponen reporte radiológico. El nombre, pueden utilizar cualquier nombre de las personas del grupo, de los que conforman el grupo. ¿Ya? La edad, pueden poner cualquier edad. Siempre que pasen los 40 años. La fecha, ponen la fecha de hoy. Esta técnica la copian tal y como está aquí. Esto sí lo copian igual. Escriben técnica y copian todo esto que está aquí, lo transcriben, lo escriben. Colocan las regiones, que son las mismas que están en la diapositiva que viene. La densidad mineral no va, esta parte no va. Esto no se pone en el informe que ustedes van a hacer. Solo van a poner el resultado de la T-score. Ese sí, porque ese sí lo tienen que calcular en base al cuadro que les expliqué. Ese sí lo pone. Esta región de aquí también sí va. Esto no pone, la densidad ósea mineral no pone. Esto no. Solo el resultado de la T-score. Doctor, perdón que le interrumpa un ratito. Sí, dime. Una consulta. Por ejemplo, en la columna lumbar que marca la flechita negra, está 1.0 que es positivo. Así es. Ese, Sí, ese está clarito. Ese sí, cae justo en el 1. Sí, pero ahí cómo saco el porcentaje que dice de la T-score. No. Ese porcentaje tampoco va. Solo estamos trabajando con T-score, o sea, con valores. Solo se pone correspondiente a un T-score de correspondiente 1.0. Correcto. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Ok, tranquilo. Eso, para que sea facilito. Ya, gracias. Está bien que pregunten para que así ya vayan despejando. Entonces, así mismo va para las 3 regiones, ¿no? Entonces, si ustedes obtienen ese valor, se pueden guiar con la tabla que está aquí, pues, ¿no? Si te da valor de 1, ¿qué nos dice que es normal? No hay riesgo de fractura, no hay. El resultado, puedes poner densidad, puedes escribir densidad ósea normal. Porque está en 1. Y según el cuadrito que está aquí, es normal. O sea, no hay ni osteopenia, no hay ni osteoporosis. Entonces ya por ahí, ustedes ya tienen elaborada la primera parte de la columna lumbar, porque a todos les cae en 1. Los otros sí hay que estimar, ¿no? Ustedes pueden, un grupo puede decir, no, para mí es 2, menos 2 tanto, menos 3 tanto, sacan una división, ahí ustedes verán. Pero eso sí, cada uno, pongamos que el grupo sea de 4 personas, un grupo de 4 personas.
cada persona hace un informe con un nombre diferente, o sea, el nombre de uno, de cada participante. Cada participante pone su nombre y puede poner sus años y elabora con los resultados, sí, los mismos resultados que están en la parte de la tarea, en la segunda hoja. Asimismo, elaboran una tabla en Word, porque en Word se inserta tabla, eso no es difícil. Insertan la tabla, ponen las conclusiones y hasta ahí pueden llegar. Esta nota que está aquí, si quieren, la pueden agregar en el informe como una guía. Le escriben lo que dice aquí, lo vuelven a repetir también de la OMS y elaboran una tabla también y le colocan estos valores. Si su grupo es de 4, sería 4 informes, un informe de cada uno y lo suben. Lo suben cuando la tarea se cree. No la voy a crear todavía, ¿por qué? Porque no sé si ya nos vamos a cambiar a la plataforma en esta semana que viene. Entonces, por eso no creo nada en la plataforma que estamos ahorita, porque puede ser que me toque crear en la otra plataforma. Tampoco este trabajo no lo van a entregar esta semana que viene, porque tienen la evaluación. Entonces, ese quedaría para después de la evaluación. Hasta eso ya sabemos bien qué plataforma vamos a estar. Doctor, perdón que le interrumpa otro momento. Cuéntame. En esta donde está, por ejemplo, de la columna lumbar, se pone osteopenia que cayó justo en lo verde, que es 1.0. ¿Se pone normal o moderado? Normal, porque no hay grado de osteopenia que marque con un color amarillo o osteoporosis, color rojo. Es normal. Es simplemente que tu resultado es normal. No tiene ningún problema de afectación de densidad. Ya, por ejemplo, en la pelvis de cuello, que, por ejemplo, se le pone pongamos un número de 1.5, cae en el amarillo, se le pone riesgo de fractura moderada. Moderada. Y tu resultado ya cae en osteopenia. Y osteopenia, eso. Eso, sí. Sí, así es. Así es, mi estimado. Ya, sí. Gracias. Muy bien, que hagan todas las preguntas para que los demás también vean cómo deben de hacer la tarea, ¿no? Y aquí tienen la parte, esta parte que están con los datos, aquí está la imagen y esto que está aquí. Pueden hacerle un capture, igual las diapositivas las subo hoy y ahí está todo esto que tienen aquí para que puedan elaborar su trabajo. Y yo les mando también cuáles son los grupos. Entonces, esto está en las diapositivas que las subo en este momento para que tengan ya y revisen eso de ahí y se guíen. Igual yo mando los grupos que he formado, los mando al chat, al WhatsApp, perdón, para que ustedes sepan de qué grupos son y después se coordinan entre ustedes para que puedan realizar ese trabajo. Bien, entonces... No, para el martes no, porque el martes tienen la evaluación y además tengo que ver en qué plataforma vamos a trabajar en agosto. Solo podemos dejar en stand-by hasta después de la evaluación. Puede ser para el día jueves. Bien, hemos llegado a las 10 en punto. Entonces yo les estaré enviando cuáles son los grupos y pueden revisar después la diapositiva en la plataforma. Tengan un lindo fin de semana y se preparan para el día martes, salvo el caso de que tenga algún comunicado sobre que la evaluación la tengamos que hacer en la otra plataforma, yo les estaría avisando si de repente lo tengamos que postergar. Esa evaluación hasta crearla en la nueva plataforma. Eso les estaré comunicando, ¿no? Mientras tanto, feliz fin de semana y prepárense y suerte, a que la pasen bien. Una buena noche, muy amable, un buen fin de semana. Feliz noche. Gracias, cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches.